Buenas tardes, mi nombre es Luis Aníbal Peralta, matrícula 2012-130-67. En esta ocasión voy a estar hablando de los temas de la fonética y la fonología y la dialectología para optar por el último curso de la materia de Lingüística General 2. La fonética es una rama de la lingüística que se dedica a cambiar la parte material de los sonidos de una lengua a partir de cómo son emitidos. Las características acústicas y sobre cómo son percibidos los sonidos del lenguaje en otras lenguas. La fonética se hace cargo de dos aspectos principales. Uno es el aspecto acústico, que es preocupado del estudio de la disposición y estructura de los sonidos del lenguaje, y el aspecto articulatorio filólogo, que se ocupa del comportamiento del aparato fonador. Es importante señalar que la producción de sonido no sería posible si está presente la inteligencia. La fonética debe ocuparse también, por lo tanto, de los procesos mentales que se hacen necesarios para el total dominio de un lenguaje organizado en cuanto incluya un sistema fonético. La fonética se divide en fonética descriptiva o sincrónica, que es la que se ocupa de describir un fenómeno por el que atraviesa una lengua. La fonética evolutiva o histórica, también llamada fonética diacrónica, tiene como función explicar los cambios experimentados por una lengua en el curso de sus sucesivos momentos o estados. La fonética auditiva, que estudia la manera de cómo es percibido el sonido por el hombre. Fonética psicológica, que se ocupa del modo como se comporta el oyente frente a los estudios acústicos que relacionan con el uso del lenguaje. La fonética normativa u ortoepía es el conjunto de reglas o normas válidas dentro de un grupo lingüístico que determinan una buena o aceptable comunicación. Ahora vamos a hablar de la fonología. La fonología se encarga de analizar los elementos fónicos del lenguaje desde el punto de vista de la función que cumplen en el sistema lingüístico. A diferencia de la fonética, la fonología ve en los sonidos unidades discretas o segmentos. A estos segmentos se llaman fonemas. La división de la fonología se describe de esta manera: fonología sincrónica, que se basa en el análisis del sistema fonológico de un determinado momento de la lengua; la diacrónica, que estudia los cambios fonológicos y la transformación de un estado a otro de la lengua a través del tiempo; la fonología general, cuyo fin consiste en elaborar leyes que rijan el sistema fonológico de una lengua determinada. Ahora vamos a entrar a la parte de la dialectología. Podemos decir que toda lengua, y entre ellas el español, presenta variaciones de diversa naturaleza a lo largo de su extensión geográfica y social. No es igual el español hablado en Madrid que el que se habla en Sevilla. No son iguales tampoco el español que se habla en Buenos Aires o el que escuchamos hablar en La Habana, Cuba. Tampoco el inglés de Londres es el mismo que se habla en Nueva York. Encontramos entre las múltiples variantes de cualquier idioma diferencias lexicales, de vocabulario. Sin embargo, está comúnmente aceptado que todos los hablantes de una misma lengua conseguirán, en la inmensa mayoría de los casos, entenderse en ella, independiente de la variedad específica que cada uno de ellos hable. La dialectología, por su parte, es el brazo de la lingüística dedicado al estudio de esta heterogeneidad de las lenguas, que lejos de ser homogéneas están compuestas por un mayor o menor número de dialectos, o más o menos diferentes entre sí. En los primeros momentos del desarrollo de la dialectología como disciplina científica, su objeto de estudio era exclusivamente las variaciones geográficas y diatópicas, es decir, los dialectos o geolectos, y las investigaciones dialectales tenían como objeto principal la elaboración de mapas lingüísticos de cada fenómeno lingüístico en particular. Las comparaciones entre los diferentes atlas lingüísticos, no obstante, comenzaron pronto a mostrar que las fronteras entre dialectos no eran tan claras como se suponía. Con el tiempo, los dialectólogos llegaron a la conclusión de que en su área dialectal no era un territorio perfectamente homogéneo, sino que presentaba un área focal o central. Ahora voy a hablar de los tipos de variaciones que
donde se ocupa la dialectología. La variación geográfica diatópica. Esta se refiere a los usos lingüísticos propios de un determinado territorio, ocasionados por la distancia geográfica que se separa a los hablantes. La variación social. Las variaciones sociales, también conocidas como niveles lingüísticos o sociolécticos, hacen referencia a las diferentes formas que adopta el habla en función del nivel de instrucción del hablante y su clase social. La variación situacional, más conocida como registros lingüísticos o contextuales, hacen referencia a las modalidades del habla seleccionadas voluntariamente por el hablante en función del contexto o la situación de comunicación. La variación histórica es la historia de la lengua española. Por ejemplo, distinguimos entre el español arcaico de los siglos X y XII, el español medieval de los siglos XIII y XV, el español clásico o siglo del oro de los siglos XVI y XVII, hasta llegar al español moderno del siglo XVIII al siglo XIX. Muchas gracias. Espero que esta exposición haya sido de gran ayuda. Espero sus preguntas.